Hay una verdad que Chile todavía no termina de asumir. Somos, ante todo, un país de océano. Son 4.300 kilómetros de costa continental que, eso sí, al abrirse a lo que son los fiordos y las bahías, se convierten en más de 80.000. Es una zona económica exclusiva que rivaliza con las grandes potencias marítimas. Y, sin embargo, es interesante porque seguimos mirando hacia la cordillera como si el Pacífico fuera solo, no sé, un fondo de paisaje y punto. Nuestra invitada de hoy trabaja justamente ahí, donde el océano deja de ser poesía y se convierte en datos, en alarmas, en determinaciones. La doctora Camila Fernández dirige el Centro Oceanográfico COPAS Coastal de la Universidad de Concepción, que es el principal centro de investigación del Pacífico Suroriental. Es además copresidenta del Comité Científico Asesor de Cambio Climático bajo la Ley Marco. Camila, más que bienvenida aquí a Clima de Cambio, donde por un lado vamos a estar hablando de las cosas, ¿verdad?, que pueden amenazar y que nos amenazan de hecho, y por otro lado somos propositivos. Así es que, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar acá. Ay, bienvenida, Camila, siempre un gusto. Y estábamos hablando de que tú estás también en el tema, de alguna manera, del cambio climático. Sabemos que hubo una reunión del IPCC, tú también pudiste participar ahí. ¿Cómo estás viendo Chile en términos de oportunidades, en términos de riesgos, con respecto al océano, pero también con respecto a su vinculación con el clima? Bueno, el océano es el hilo conductor que gobierna el clima, en el fondo. Es nuestro garante de la supervivencia a futuro. Y eso lo plasmamos ahora en el Día del Océano, el 8 de junio, en la mayoría de los spots que grabamos, porque la narrativa, digamos, el mensaje ahora es tiempo de actuar, y es tiempo de actuar. O sea, era tiempo de actuar ayer, claro. Ahora realmente es el tiempo que se nos está agotando. Chile viene con un momentum que es significativo. Ya en los últimos años hemos avanzado un montón, desde justamente la ley Marco, pasando por nuestras actualizaciones de la NDC, donde el océano era protagonista, los informes Nexo que vamos a lanzar en julio, donde unimos clima, océano, biodiversidad y otros temas que son tripartitos y que son integrativos, para ver el tema del cambio climático como un conjunto, ¿ya? Con el océano al centro. Así que yo creo que Chile, a pesar de que tiene desafíos múltiples y es uno de los países más vulnerables, viene con mucho vuelo, con mucho estímulo climático que es imprescindible mantener. O sea, si bajamos la velocidad ahora, se nos va a hacer mucho más difícil entrar en tierra derecha para la implementación de los planes de mitigación y para la actualización de la estrategia climática a largo plazo. Bueno, y Chile está además a la vanguardia de lo que es la protección, ¿no?, marítima, en las áreas marinas protegidas. Dicho eso, también, yo quería hacerte una pregunta mucho más básica, y es ¿por qué? ¿Por qué el océano, siendo un planeta azul, ha sido durante tanto tiempo menospreciado, que no abiertamente a veces despreciado, en consideración justamente ambiental mayor? Yo diría que una cosa, es un problema conceptual, ¿ya? Nosotros estudiamos el ciclo del agua en el colegio y después nos olvidamos de que existe, hasta que nos damos cuenta en realidad que la polución que botamos en los continentes llega al océano y viceversa, y que recibimos contaminación por las nubes, etcétera. Y eso ha marcado, yo diría, todos los ámbitos de acción. La academia durante mucho tiempo era muy compartimentalizada. Los biólogos hacían biología, los limnólogos los ríos, pero se quedaban ahí. Los oceanógrafos del océano, pero no entraban al río. Entonces, esto de ver la cuenca completa, ver el ecosistema completo, unir el ciclo del agua, ¿ya? Una vez más, ya en modo adulto y en modo ciencia puro. Unirlo al planeta. Y unirlo al planeta es algo que... la verdad, empezó un poquito después del Tratado de París, y eso es 2015, ya 2021. Es increíble. Sí, el John océano Kerry era el que puso el océano en el tapete. Claro. Y por primera vez la palabra océano apareció en el Tratado de París. Entonces, imagínate. Antes de eso atrás ni siquiera aparecía, o sea, no estaba ni siquiera en la conversación. Vergüenza, ¿eh? Entonces, yo creo que es una evolución conceptual que hemos tenido, porque para nosotros lo que no se ve no existe. Y como bajo la superficie no ves nada,
Entonces no existe. Pero bastó que la gente empezara a encontrar basura en las playas, para que el problema empezara lentamente a tomar forma. Lo que no vemos no existe, dice la doctora Camila Fernández, y yo quiero preguntarte por lo que no vemos, pero sí existe. Mencionaba Maro antes, 3 de los 16 tipping points de los que se habla, ¿cierto? Tienen que ver directamente con el océano. Y probablemente la mayoría que somos legos en la materia no entendemos mucho qué es esto de AMOC, qué es esto de las capas de hielo polares, cómo finalmente nos va a implicar a Chile también y al mundo que estos tipping points estemos ya cerca de su punto irreversible. En caída libre. Estamos listos. ¿Qué pasa con eso? Si nos puedes explicar brevemente qué significan y qué implicaría para un país como Chile, que está tan abajo y tan lejos, pero es tan costero a la vez. Bueno, un tipping point o un punto de inflexión es un cambio de estado estacionario. Nosotros vivimos en un mundo, digamos, que tiene una cierta flexibilidad. Nos movemos para un poquito para allá, un poquito para acá, pero siempre volvemos al estado normal. Cuando se pasa un punto de inflexión, vamos a otro estado estacionario que nos es desconocido y del cual ya no nos podemos mover. Entonces es imposible volver atrás. Wow. Pero es una realidad nueva de la cual tenemos poca información porque nuestros forecasts, nuestros modelos predictivos están basados en la data pasada, no en la data futura. Incierta, además. Claro, entonces vamos hacia una realidad nueva que no conocemos, que no manejamos, que es imposible predecir de ahí al futuro y que es imposible revertir. Entonces, pasar un tipping point o un punto de inflexión son palabras mayores en términos climáticos. Hemos pasado varias, ya a lo mejor es anecdótico, pero Eslovenia y Venezuela perdieron sus glaciares forever, ¿ya? Nunca más van a tener. Ya no hay vuelta atrás. Y eso es relevante, no porque, digamos, los venezolanos se quedaron sin glaciares y es una lástima, es porque son los primeros de una lista de glaciares que van a desaparecer. Entonces, esa cascada de eventos no la podemos detener, ¿ya? Pero la podemos prevenir. Entonces, que la circulación oceánica cambie implica que el clima en ciertas partes de Europa, de Norteamérica y también de Sudamérica va a cambiar. Implica que el océano va a tener menos oxígeno, por lo tanto, menos productividad. Mira. Y de ahí hay una serie de efectos en cascada. Claro, hay una concadenación. Que nosotros tenemos claro, pero cuya cuantificación es muy difícil de hacer, ¿ya? Y en ese contexto, ¿qué es AMOC? Bueno, AMOC en el fondo tiene que ver con la circulación absolutamente, digamos, crucial, ya para todo lo que tiene que ver con la máquina de calor del clima. Ya el hemisferio norte hoy en día está muy caluroso, ya, y tiene inviernos muy fríos. Pero eso es como el radiador que mantiene todo eso. El hecho de que haya una desaceleración y una descompensación de los equilibrios, ya, de circulación oceánica implica que la atmósfera va a seguir los mismos patrones. Entonces, lamentablemente es algo que ya se viene viendo desde hace un montón de tiempo y venimos advirtiendo desde hace un montón de tiempo que hay una tendencia al desequilibrio y a la desaceleración de los ritmos a los cuales estamos acostumbrados. Estaba leyendo yo temperaturas cercanas a los 27, 28 grados en el Caribe, incluso a veces más. En el mar. ¿En el mar? Porque uno piensa, está bien, Sí, pero perdona, que resulta que en el mar. Tienes razón, en el mar, sí. Bueno, ya hemos... A eso iba, sí. Sí. Los promedios de temperatura del océano normalmente hace 20, 30 años atrás, el promedio global, ya si hacemos la raya para la suma, nunca pasábamos de los 15 grados, porque obviamente tenemos extremos. Pero hace pocos años atrás superamos la barrera de los 17. Y hace pocos meses atrás superamos la barrera de los 20, pero de forma puntual. Entonces, esta variabilidad que en el fondo se va aplastando poquito a poquito, digamos, hacia una nueva norma, fácilmente se puede salir de escala. Y eso es algo que es imprescindible evitar, o por lo menos mantener en los márgenes más razonables. No por nada, digamos, la gente dice que hoy el Día de los Océanos y los mensajes que salen son tan pesimistas. Es porque yo creo que es necesario tener un poquito de realismo, ¿no? ¿Ya? Sí.
Es bueno saber por qué nos gusta el océano, por qué lo necesitamos. Y hemos tratado nosotros desde la ciencia de atacar el problema desde distintos puntos de vista, con la realidad, con la data por delante, pero también desde lo sensorial, yendo hasta, no sé, pues, el arte, tratando de reencantar a la gente también, porque es cierto que nosotros protegemos lo que queremos y queremos lo que conocemos. Si no conocemos, no nos importa en realidad. Es como lo que si no lo ves, no existe. No existe. Y ustedes operan 6 boyas oceanográficas y eso es información y parece que estamos bastante lejos de tener la información que necesitamos, pese a que este es un gran avance. ¿Qué tenemos? ¿Qué falta? ¿Qué nos permite tener 6 boyas oceanográficas de Arica a Punta Arenas o hasta donde sea que esté? ¿Qué nos falta, no? Oye, pucha, mira, aquí hay que ser versátil, porque mantener una boya oceanográfica cuesta muchos millones de pesos al año, ¿ya? Hay distintos tipos de instrumentos que tú le puedes adosar a una boya oceanográfica. La red de CHOA, que son más o menos 12 puntos, tienen mayoritariamente detección de tsunami, oleaje, algunas tienen temperatura, pero muy pocas tienen, por ejemplo, nutrientes en el océano y gases de efecto invernadero y otras cosas. Entonces, nosotros con CHOA queremos hacer una colaboración para agregarle cosas a sus boyas y que ellos nos ayuden a nosotros también a proteger las nuestras, qué sé yo, a mantenerlas. Porque esos son datos en tiempo real. Eso es 24/7, la boya está ahí midiendo por nosotros en condiciones que en un día como hoy, por ejemplo, que está lloviendo, no podríamos salir, el puerto está cerrado. Entonces, la boya mide por nosotros, mide temperatura, salinidad, con eso nosotros podemos calcular cómo se viene la mano para los próximos días, oleaje nos permite predecir y con eso nosotros trabajamos con los puertos, asegurándonos de que los cierres de puertos sean más pertinentes. ¿Ya? Porque en este minuto cerramos un montón de puertos sin necesidad por falta de información en tiempo real. Mira. Ahora, cuando hablo de versatilidad, también tenemos otro proyecto que está sensorizando redes de pesca, es decir, que trabajamos con los pescadores artesanales y cada vez que ellos lanzan sus redes, hacen un perfil de temperatura y salinidad para nosotros. ¿Ya? Ah, qué bien. Entonces, esa red en el fondo es un sensor móvil. Y luego nosotros recopilamos los datos y le entregamos a ellos el pronóstico de las condiciones del mar para que puedan apuntar mejor dónde ir a buscar el recurso. O sea que tienes agentes por todas partes. Por ¿no? todísimas partes. Lo ideal sería poder sensorizar en el fondo cualquier cosa, digamos, que vaya al agua. Barcos de turismo, por ejemplo, también vamos a hacer lo mismo con Antártica 21 y los barcos que van al Océano Austral. Porque aquí se trata de tener ojos y orejas en el agua en todo momento. Una de las cosas que estás haciendo también, llegan las escuelas azules, el Kit Ganamar, programas de cultura oceánica desde la infancia. ¿Puede además convertirse esto en política de Estado en un país donde las determinaciones siguen tomándose desde Santiago y donde muchas veces la crítica es que al final ni siquiera no tenemos cultura de montaña y tampoco tenemos cultura de océano? Somos un país de Valle Central. Sí, bastante ombliguistas. Sí, y de asado en vez de curanto. Cuando en realidad deberíamos comer pescado a la parrilla para el 18. Así es. Siempre lo hemos dicho, pero es verdad. Nosotros tenemos una relación que es un poquito ambivalente con el océano porque, bueno, de ahí no siempre las cosas son, digamos, viene el terremoto y después el tsunami. Estamos acostumbrados a que las marejadas y esas cosas vienen, digamos, desde... Súbitamente, y ahí son noticia. ¿Y las escuelas azules de qué van? Bueno, en realidad nosotros tenemos todo un programa con la parte educacional y yo diría que uno de los ejes alrededor del cual todo funciona en el centro. Ya nosotros hacemos distintos tipos de actividades y lo que estamos haciendo ahora es impulsar la tecnoinnovación, la inventiva, la creatividad en los chicos más chicos, valga la redundancia, pero también en los jóvenes que tienen potencial para la ciencia. Empezamos hace muchos años... De 12 a 18, ¿no? Por ahí. Sí. Empezamos hace muchísimos años con los embajadores marinos, que en el fondo era trasplantar comunidades de escolares de Concepción y de Caleta Tortel en Patagonia y los intercambiábamos durante 10 días y ahí era
un cambio de realidad, un cambio de concepción de mundo, de todo, o sea, académicamente hablando y todo, y los nivelamos en temáticas que tienen que ver con el océano. Ahora ya son programas un poquito más de avanzada, con desafíos tecnológicos, donde los colegios pueden postular sus proyectos y nosotros colaboramos también para que los puedan realizar. Esos proyectos después tienen vida propia y pueden llegar a otras esferas, transformarse, quién sabe, en carreras de STEM y startups en el futuro, que es algo que también nos interesa el ciclo completo, digamos, de que los niños sepan que pueden contar con el océano para sus proyectos, ¿ya? Desde la más tierna infancia, que sea una materia prima ya para ellos. Camila Fernández, directora de Copas Coastal, para ir terminando, no puedo no preguntarte, sobre todo descolgándonos de esta idea de hijos formados, niños, jóvenes, entendiendo lo que significa vivir al lado del mar y sus potenciales. Ustedes como científicos también están tratando de alguna manera de mostrar que puede ser un motor de desarrollo y de un desarrollo realmente sostenible, y se están de alguna manera vinculando con esta idea de la economía azul. Chile le gustan las economías de colores, somos bien de minería, de agricultura, de vino, pero pareciera que el tema mar en realidad no lo tenemos, como tú decías, sistémico. ¿Cómo se están vinculando ustedes desde la ciencia? ¿Cómo lo impulsan? ¿Cómo lo trabajan? Yo creo que la política que estamos nosotros siguiendo es una cuestión transversal, ¿ya? De pe a pa. Partimos con la educación, como veníamos conversando ahora, seguimos con la ciencia básica de frontera, ciencia de excelencia, lo último de lo último, digamos, que se puede hacer. Y eso estamos siempre nosotros pensando en cómo traducirlo en soluciones basadas en la naturaleza. Pero para eso el centro tiene una unidad especial que va en busca de las necesidades, ¿ya? Del sector productivo, del sector público, de la sociedad en general. Por ejemplo, en la región del Biobío hay montonera de desafíos, ya, pero también de oportunidades, que tienen que ver con la contaminación, con zonas de sacrificio, con el hecho de que la pesca está ahí en las primeras 12 millas, pero los recursos se están moviendo hacia el sur, hay que saber dónde están. Los puertos están cerrando sin necesidad, con pérdidas millonarias todos los años, hay que cerrar mejor y abrir mejor los puertos, ahí estamos. Entonces, y para eso nosotros tenemos jugadores intermedios, gente que no es científico, ya, y que son más bien del área de la ingeniería comercial, de la ingeniería en telecomunicaciones, que hacen el nexo con la sociedad de una forma mucho más directa y más efectiva que el científico puro, que en realidad hay un trabajo de subtitulación ahí que hacer en esas conversaciones, y es muy rico ver cómo se va construyendo y se va propagando un lenguaje común. Bueno, No sé. cuenta con nosotros también para esos efectos, eso es clave. Y por último, además también, Camila, simplemente para aquella persona, no sé, como un papá de familia o mamá como Dani o como yo, y que queramos también que nuestros hijos aprendan un poco más dónde dirigirse, porque me da la sensación de que la tuya es una invitación bastante abierta también a enterarse un poco más. Es absolutamente abierta. Nosotros apuntamos a un ejercicio de confianza. Sí. Creemos profundamente que la sociedad no puede funcionar de forma transversal, integral, sin tener confianzas intersectoriales. Y la comunidad científica lo único que quiere es que le tengan confianza, y tener confianza también en que las necesidades de la sociedad son necesidades que se pueden solucionar desde la ciencia. Así que en la Universidad de Concepción el Centro Copas está funcionando 24/7. ¿Y eso es lo que pongo? ¿Centro Copas? Centro Copas Coastal. Tenemos nuestra unidad motor, que es nuestra unidad de transferencia. Estamos construyendo un edificio para la oceanografía operacional y para los pronósticos oceanográficos en todo Chile. Eso es un desafío que empezó hace 2 años, nos va a llevar otros 2 años más. Así es que estamos en eso, vamos a construir el centro neurálgico de la oceanografía operacional para todo Chile en Concepción, en el Biobío. Así que búsquenos en redes sociales, en Facebook, Instagram, tenemos de todo. Pero copascoastal.cl está ahí para recibir todas las sugerencias y todos los comentarios. Confianza reclamas, confianza te tenemos. Exacto. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias y feliz mes del océano. Sí.